¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Ya estamos aquí listos empezando nuestra transmisión de los lunes. Gracias a Dios. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a continuar adelante con nuestra serie. Ya estamos hoy en el episodio número 23. Va a ser un tema un poco breve, pero también sé que es uno de los temas pues también un poco polémicos dentro de la religión católica, con diferencia a el cristianismo, ¿verdad? A profesar nuestra vida espiritual evangélica. Y vamos a estar viendo algunas definiciones que esgrime el catecismo comparados con las escrituras y obviamente con los fundamentos bíblicos y con las raíces etimológicas. Así que va a ser un buen tema. Espero que, como siempre les recuerdo, pues se tomen el tiempo para escuchar, para ver el episodio completo antes de emitir algún juicio o un prejuicio, ¿verdad? Es decir, hablar antes sin conocer el contexto de las cosas. Yo te pido que me des la oportunidad de que puedas entender de qué se trata cada uno de los temas que cada lunes estamos estudiando. Así que para esto pues se necesita, por supuesto, que sigas adelante con este video o con este audio en el podcast. Hoy vamos a estar viendo un tema, repito, pues polémico. Tiene como nombre rezar no es bíblico. Vamos a ver la diferencia entre orar y rezar y qué dice el catecismo y qué dice la Biblia. Y vamos a ver por qué justamente, aunque de una forma muy honesta, las personas que practican el catolicismo pues están buscando una comunicación como les ha enseñado la religión con Dios, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna similitud entre el poder encontrar verdaderamente una comunicación con el Padre y el estar hablando y pues sabiendo que lo que nosotros decimos no o no pasa del techo por estar haciéndolo de una manera incorrecta. De hecho, vemos nosotros en la palabra de Dios que los mismos apóstoles le pedían a Jesucristo, ¿verdad? Que les enseñara a orar, porque la palabra orar, que significa, pues también además de pronunciar, implica una comunicación, es decir, hay un emisor y un receptor y viceversa, pues es muy diferente a lo que la religión enseña y lamentablemente, pues cuando muchas veces las personas en su liturgia o en el camino espiritual que están llevando dentro de las religiones, pues intentan hablar con el Padre, pues no es de la manera en la que el Señor ha dicho que lo hagamos. Hemos dicho a lo largo de todos estos episodios que hay tanto dentro de las religiones, si no es que su totalidad, que está completamente fuera de la voluntad de Dios y fuera del fundamento que es la escritura. Ese es el problema, que nosotros buscamos hacerlo como a nosotros mejor nos conviene y no como Dios dice. O sea, Dios no tiene ningún problema en que nosotros le busquemos, que queramos estar en comunicación y en comunión con Él, que queramos aprender de Él, escuchar de Él, pedir su consejo, ¿verdad? Su guía, etcétera, etcétera, etcétera. Solicitar, por supuesto, de su presencia, de sus bendiciones, de sus promesas, pero pues la misma Biblia, como lo hemos venido diciendo, pues tiene estos fundamentos, tiene esta forma de hacer las cosas y no es como nos ha enseñado el ser humano, no es como nos ha enseñado el hombre, sino tenemos que hacerlo como Dios dice. Tú me podrás decir, bueno, pues es que a mí me nace hacerlo así, pues sí, yo estoy de acuerdo que te pueden hacer muchas cosas, incluso pecaminosas, pero eso no implica que el Señor esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos o decimos, ¿verdad? Él por eso nos dejó la palabra de Dios, por eso alrededor de tantos siglos se escribió este maravilloso libro, perdón, con regiones tan distintas, con personas que ni siquiera eran contemporáneas y que está conectada absolutamente desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, por completo cada versículo. Entonces, Dios nos bendijo a nosotros con su palabra, con su voluntad, y es ahí donde nosotros debemos de encontrar la manera
pues de hacer las cosas dentro de nuestra vida espiritual. Así que pues bueno, vamos a orar, no a rezar, vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Cierra tus ojos y dile, Padre, te doy gracias en esta noche porque me permites tomar este estudio una vez más. Yo te doy tantas gracias, Dios, porque en tu voluntad ha estado poner los medios, Señor, en que yo tenga vida, Padre, que tenga la posibilidad de estar escuchando este podcast, de estar viendo esta serie, Dios, y te queremos dar gracias porque ha sido por tu voluntad, por tu misericordia que nosotros podemos estar cada lunes. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra guía en este estudio, en los subsecuentes, que el poder de la palabra de Dios tenga un impacto notable, ¿verdad?, en cada persona que pueda estar escuchando este mensaje, este estudio, para que nosotros podamos acrecentar tu familia, Señor, la familia del reino de los cielos, que es a través de tu palabra, como tú nos has mencionado, como tú nos has indicado, como tú nos has dicho, como en tu soberanía tú has diseñado por la eternidad, que nosotros podamos estar tanto en comunión contigo como también el objetivo que es ser parte de tu reino, Señor. Y esto no de nosotros, sino de tu plan eterno, por esto que tú nos amaste primero y has buscado nuestro corazón. Te damos tantas gracias en este lunes y te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues la realidad es que esta es una de las más grandes diferencias que podemos encontrar con la religión católica, nosotros los evangélicos, ¿verdad? Que pues nosotros no rezamos, sino oramos, y ellos, aunque también dicen que oran, pues también rezan, lo que nosotros no hacemos. En el sentido más estricto del significado de la palabra, pues no tiene mucha diferencia, ¿verdad? Pero en el sentido profundo sí lo tiene, y vamos a estar leyendo incluso las palabras de Jesucristo que se refería justamente a la diferencia entre orar y rezar. La palabra, pues rezar viene, tanto como orar, viene de hablar, tiene su fundamento en el hablar en voz alta. Por eso, si ustedes se dan cuenta, existen los concursos de oratoria, puesto que son personas que concursan eh, oralmente, ¿verdad? En voz alta, para denotar su dominio de la dicción, del énfasis, de la intención y tantas cosas que estos maravillosos concursos pues califican, ¿verdad? Lo mismo rezar, pues significa eso, hablar en voz alta. La gran diferencia es que también dentro de la palabra rezar está la definición o tiene un poco del origen que significa repetir, ¿verdad? Repetir un discurso, recitar un discurso, decir un discurso, ajá, y pues obviamente no solo una, sino varias veces. La gran diferencia con orar, pues es justamente eso, que es una plática, es el dirigirnos, en este caso, ambas, tanto rezar como orar, pues evidentemente están dirigidas al reino de los cielos, una con efecto, la otra pues lamentablemente no, no lo digo yo, al rato si quieres peleate con el Señor Jesucristo, lo vamos a estar viendo, pero esa es una de las grandes diferencias. Nosotros hemos aprendido que cuando oramos, pues estamos haciendo algo de lo que Dios se agrada, y vamos a ver algunos ejemplos incluso en el Antiguo Testamento de cómo es algo naciente, es algo que sale de nuestro corazón, que sale por guía del Espíritu Santo, por supuesto, de una forma espontánea para poder comunicarnos con Dios. No así dentro de la religión católica, donde pues normalmente se solicita, por no decir, o podría decirlo, se anima a que se rece, a que haya alguna repetición de algunos rezos, de algunas oraciones, ¿verdad? En diferentes momentos, tanto como penitencia, como por intercesión, como por justificación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que la iglesia, la religión católica, pues ha implementado, que están muy fuera de contexto dentro de lo que Dios ha diseñado como el método de comunicación con Él mismo, que es pues la oración.
Así que vamos a entrar en materia. El artículo 2650 del Catecismo dice y define rezar o la oración católica de la siguiente forma. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar, pues bien, por una transmisión viva, y entre paréntesis pone la sagrada tradición, el Espíritu Santo en la iglesia del creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios. Y una vez más, inmediatamente empezamos a encontrar algunas declaraciones pues, que son contrarias a lo que nos enseña la misma Biblia, lo que Dios nos anima a practicar como la oración. Si bien es cierto, sí tenemos que aprender a hacerlo, puesto que los apóstoles hablaban con Jesucristo y le decían, enséñanos a orar. Jesús les dijo, cuando oren, háganlo de esta manera. Y ahí es donde viene el Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, pero que ojo, no quiere decir que tengamos que estarla repitiendo. La oración del Padre Nuestro a nosotros nos enseña una gran cantidad de fases como la alabanza, el agradecimiento, la intercesión, la petición, el perdón de pecados, la súplica, etcétera, etcétera. El Padre Nuestro está dividido en diferentes partes y aunque hay libros completos que se han hecho alrededor de la oración y se han escrito tanto del Padre Nuestro, Jesús nunca nos dijo a nosotros repítalo 5 veces, 6 veces. Si tú lo tomas, el Padre Nuestro, entiendes lo que está diciendo Jesucristo cada vez que Él ora, te vas a dar cuenta de cada una de estas partes que te acabo de mencionar. Y eso no necesariamente lo tienes que tener pegado en una estampita, pues para que tú puedas rezarlo, recitarlo, repetirlo, sino que puedas entender, por ejemplo, en el mero inicio que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Reconociendo que absolutamente Dios está en el cielo. Fíjate qué base tan interesante de un estudio, ¿verdad? Está en los cielos. ¿Cuál es la morada de los cielos? ¿Cuál es la morada de Dios en el tercer cielo? Si hay un primer cielo, segundo y tercer cielo. Jesús al enseñar el Padre Nuestro está mencionando, Padre Nuestro que estás en el cielo, está reconociendo que el Señor habita, por supuesto, en la eternidad, habita en todos lados, puesto de que es omnipresente, pero su trono, su morada está en los cielos, que no nos podemos imaginar el tamaño, por supuesto, de los cielos, porque es muchísimo más inmenso incluso que todo el universo. Santificado sea tu nombre. Esta pequeña frase, una alabanza al Señor, tu nombre es santo, 3 veces santo, 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 aquel que vive, aquel que reina por los siglos. ¿Me doy a entender? Esto que enseña Jesucristo como una forma de orar, de que han de orar así, no significa que hay que estarlo repitiendo, sino que nosotros podamos comprender que es un modelo de oración para poder reconocer quién es Dios, rendirle alabanza, repito, hacerle peticiones, pedir perdón, pedir justificación, pedir dirección, pedir consuelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así, si tú lo lees con mucha calma, te vas a dar cuenta más ampliamente de lo que te estoy mencionando. Pero dice el artículo 2650 de la oración que dice que no se reduce a un solo brote espontáneo de un impulso interior. Y esto está completamente contrario a la palabra de Dios. O sea, si el catecismo está categorizando que esto no puede ser un brote espontáneo, sino que hay algo como una ordenanza que nos lleva a hacer las cosas, pues entonces tendríamos que quitar, por supuesto, de nuestra Biblia varios de los salmos, que vamos a leer algunos cuantos, para que nos demos cuenta cómo los salmos nos enseñan que la realidad es que sí es un brote espontáneo, que nosotros, imagínense, cuando empezamos a creer en el Señor y empezamos a adorar su nombre y a implorar y a clamar y a decirle todo lo que necesitamos o a reconocer todo quién es, no necesitamos que alguien nos dé la indicación de hacerlo en una misa, en una liturgia o en un servicio. Nosotros podemos hacerlo de una forma completamente espontánea. Así que cuando dice el catecismo, la oración no se reduce
Al brote espontáneo de un impulso interior está completamente diciendo lo contrario, porque no es que se reduzca, sino se redunda en que la oración, la verdadera comunión con Dios tiene que ser completamente espontánea, no porque alguien me está diciendo, no porque tenga que ir a algún lado para que todos recemos y hagamos los 10 Padres Nuestros, las 50 Aves Marías, los 80 Rosarios, etcétera, etcétera, etcétera. No, tú en este momento podrías apagar incluso la transmisión del podcast, de este video, etcétera, y ponerte a orar porque es algo espontáneo. En realidad tendría que ser algo espontáneo. Y por ejemplo, el Salmo 3 en el versículo 4 dice David, pero tú, oh Señor, tú eres mi protector, mi gloria, y el que me hace levantar cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Y lo estamos leyendo, por supuesto, en la Biblia, pues para que podamos comprender que justamente es así, tal cual como nos lo enseña. El Salmo 30 en el número 2 dice, te glorificaré, oh Señor, por haberte declarado protector mío, no dejando que mis enemigos se gozaran a costa de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Verdad? Siempre es nuestra esperanza. Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Salmo 62:8, esperad en todo momento en Jehová, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar, ¿qué dice? En todo momento en nuestro corazón, en todo momento nosotros podemos orar, en todo momento nosotros podemos comunicarnos con el Padre, en todo momento nosotros podemos levantar nuestra voz y quiero hacer una aclaración porque tanto rezar como orar en una etimología, pues ahora sí que bastante reducida, quiere decir que todo lo hagamos, como te decía en la oratoria, en voz alta. Esto no es necesario, nosotros podemos estar en completo silencio, concentrados en el trono de Dios y estar orando. Podemos estar incluso, dice la palabra de Dios, recostados y estar platicando con el Padre, estar alabando su nombre, estar reconociendo su majestad, estar reconociendo que Él es Dios. Podemos estar intercediendo por alguien más, podemos estar haciendo alguna solicitud, podemos estar derramando nuestro corazón en aflicción, pero también en alegría. ¿Cómo eso no sería algo espontáneo? ¿Y cómo eso no sería lo correcto? A diferencia de lo que dice el catecismo, de que no puede ser un brote espontáneo de un impulso interior. Claro que lo es. Es una grande contradicción. Estas expresiones espontáneas son verdaderamente interminables en una vida sana espiritual. Porque si nosotros tenemos una vida sana espiritualmente, nos vamos a dar cuenta de que es inevitable poder estar orando al Señor. Y repito, la oración es esta comunicación. Y orar también es darle gracias. Y estar orando también es interceder por alguien más. Y estar, claro, solicitando sus promesas, solicitando un consejo, dirección. Orar también es estar alabando su nombre. Me puedes decir, es que eso es alabar. No, no nos estamos entendiendo si piensas eso. Orar es comunicarte con el Padre. De aquí que es tan importante que deberíamos de comprender que la adoración, la alabanza, también es una forma completa de orar. Y alguna vez leí, ya no me acuerdo en dónde, pero si lo pueden buscar a lo mejor hasta sale la frase, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos alabando al Señor, cuando nosotros estamos cantando, en realidad pues estamos en esa comunicación, en esa definición bíblica de orar. Y cuando nosotros estamos cantando y diciendo las letras de las canciones sin estar conscientes de lo que estamos diciendo, nosotros es como si le estuviéramos diciendo mentiras al Señor, es como mentirle en su cara. Si nosotros estamos diciendo, creo en ti, en tu fidelidad, creo en tu poder, yo sé que lo harás otra vez y en nuestro corazón está más vacío que la cuenta bancaria de un servidor, pues entonces nosotros cuando estamos hablando con Dios a través de esta oración, nosotros le estamos mintiendo. ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante entender que la alabanza y la oración y la adoración, que son oraciones sin entendimiento, como decía Pablo, tengo que tener entendimiento de mi vida espiritual y de lo que oro, es algo completamente vacío, ¿verdad? Y entonces, en esta vaciedad de las cosas, en esto que Salomón decía que era vanidad, que era algo vacío, la palabra vanidad viene del hebreo Hebel, que significa vacío, sin sentido. De hecho, hasta ahí.
yo me acuerdo, pues se me grabó, por supuesto, entre muchas otras cosas, por la misericordia de Dios, pero me acuerdo que acá en México había unos comerciales de un maquillaje, obviamente para mujeres, aunque ahora todo mundo, hasta el perro se quiera sentir no sé qué, que se llamaba Ebel, y por eso me acordé, ¿verdad? O sea, vean hasta el nombre de estos maquillajes, la traducción real del hebreo es vacío, sin sentido, o sea, como cuando, no digo que no sean hermosas, que no se arreglen, que no sean bellas. Yo estoy casado con la mujer más hermosa de todo este planeta. Y es una persona que se ve tan hermosa siempre y se pone bonita y se arregla y es alguien maravillosa, maravillosa y así mi mamá y así las personas que conozco y a todas las que buscan sentirse bonitas y eso, créanme que todas, todas, todas lo son y es muy bonito que puedan cada vez arreglarse y sentirse cada vez más bonitas y más especiales para sí mismas, para su esposo, para su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es algo vacío, pero estos cosméticos y esta palabra de la que hablaba Salomón es justamente eso, la vanidad es Ebel, algo vacío y sin sentido. Cómo promocionaban justamente que te fueras a lo superficial, que te fueras justamente a lo que no tiene sentido. Y obviamente así pasa también con las oraciones mal empleadas y empezaré a utilizar el término rezos, con que recen, ¿verdad? Estas no son expresiones espirituales espontáneas, son obligadas, son interminablemente también la repetidera de la repetidera y la realidad es que esto tampoco está bien. Y de hecho, Jesús entre el consejo que da acerca de esto, da también una prohibición, ¿verdad? Vamos rápido al Evangelio de Mateo en el capítulo 6 para entrar completamente en contexto. Dice Mateo 6 en el versículo 5. Asimismo, cuando oréis, no habéis de ser como los hipócritas, que de propósito se ponen a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de todos los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Versículo 6. Voy a ir de atrás para adelante ahorita en el análisis. Tú, al contrario, cuando hubieses de orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que ve lo más secreto te premiará en público. Y aquí, versículo 7, y en la oración no afectéis a hablar mucho como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. No queráis imitarlos. O sea, esto es algo súper importante. Ahora, ojo, porque aquí quiero que pongamos atención en lo que acabo de leer en la Biblia católica, ¿verdad? En la Torre Samad, la que tú normalmente puedes leer, que seguramente tienes en el buró de tu cama, que como los hoteles, que lo único que tienen ahí es para tenerlo como pisapapeles, etcétera. Abre tu Biblia y date cuenta lo que dice justamente acerca de esto, pero en un sentido más específico, en una traducción más adecuada del original griego, la Biblia Reina Valera da las mismas palabras de Jesucristo, obviamente, pero en una forma todavía más contundente. Vamos de atrás hacia adelante, vamos al versículo 7 de Mateo 6, dice, y orando, puedes leerlo, y orando no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles. No tienes que estar repitiendo una letanía, no tienes que estar repitiendo las oraciones de las estampitas, no tienes que estar repitiendo todo lo que como borregos muchas veces repetimos, y me incluyo porque como saben yo profesé en algún momento la religión católica, y nada más porque el cura de mi rancho decía que así lo dijéramos, así lo decíamos todos. Y yo veía a todo el mundo, yo no me aprendí todo porque también tengo que ser honesto y siempre fui flojo en ese aspecto, pero pues porque no me interesaba, yo sabía que algo había que no me cuadraba, pero hasta yo pasé a leer la Biblia en las misas y pregúntenme qué aprendí o qué entendí.
naranjas dulces, como dice mi esposa. Entonces, y orando, no uséis vanas repeticiones, la repetidera de la repetidera de la repetidera, como los gentiles. No dijo que como los hijos de Dios, no dijo que como los religiosos, no dijo como que los que van al reino de los cielos. Nunca habló de iglesia, nunca habló de personas adecuadas espiritualmente. Dijo de los gentiles. Tómala. Que piensan, y esto por eso les decía, peleense con la Biblia, peleense con Dios. Que piensan que por su palabrería serán oídos. ¡Auch! ¿Qué tal? Dios no escucha los rezos. Prohibió el Señor Jesús al mencionar que creen que por las vanas repeticiones, vanas, ¿qué quedamos que era? Vacío, sin sentido, repeticiones vacías y sin sentido, palabrería mencionó Jesucristo. ¿Creen que este método de rezar de los gentiles, es decir, de quienes no pertenecen al reino de los cielos, como son las religiones, creían que podrían ser escuchados? Para nada. Y más adelante, este mismo artículo del Catecismo, el 2650, dice, no basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración, es necesario también aprender a orar. De acuerdo, es necesario aprender a orar porque eso lo hemos dicho desde el inicio. Los apóstoles le pedían a Jesús que les enseñara a orar y él les enseñó como una guía del Espíritu Santo. Pero dice, no basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. ¿Cómo que no basta? Una vez más, esto, la palabra de Dios, inerrante, infalible, eterna, que se cumplirá todas las palabras, no pasará una tilde ni una jota sin que haya de cumplirse todo lo que existe en este libro. Ahora resulta que no es suficiente. Una vez más, la religión católica intenta hacer y poner la tradición de hombres por encima de la palabra de Dios. Y aquí lo hemos dicho 1000 veces, por encima de Dios, nadie, por encima de la Biblia, nada. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan en la oración. Perdón, amigos católicos, pero para mí sí es suficiente lo que dice la palabra de Dios acerca de la oración. Dice el artículo 2650, no basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar, ¿de acuerdo? Pues bien, por una transmisión viva, y ponen entre paréntesis, se los había explicado, la sagrada tradición, el Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios. Traducción al calimayense, no, al mexicalcinguense. Traducción clara, que solamente a través del Espíritu Santo es quien justifica los rezos, justifica la forma de rezar, la forma de comunicarse con Dios a través de la tradición de la religión que solamente pueden dominar, como lo vimos desde el inicio de este estudio, de esta serie, el magisterio o autoridades eclesiásticas. La tradición está por encima de la palabra de Dios. Y si me van a decir, no, no está por encima, solo es un complemento, sale pan con lo mismo. Porque la Biblia no necesita complementos. La Biblia es perfecta, es infalible e inerrante. Pues bien, por una transmisión viva, ¿de quién? Hay que ir a las liturgias, hay que ir a las misas, hay que ir a profesar la religión católica para que esta transmisión viva denominada Sagrada Tradición, a través, según ellos, del Espíritu Santo, el creyente aprenda y enseñe a orar a los hijos de Dios. Nada, hemos hablado de que ni siquiera, o sea, pues ni siquiera quienes profesan la religión católica son hijos de Dios, tan tan. ¡Auch! No puede ser posible que lo que Jesús nos ha enseñado, lo que nos enseñan, o incluso los ejemplos sin que Jesús
o quiero referirme, no quiero decirlo equivocadamente, sin que Jesús nos lo haya enseñado, se lo haya enseñado a quienes vivieron, por supuesto, antes de Jesucristo, aún en la palabra de Dios está establecida de forma espontánea la oración en grandes hombres de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas. Búscalo, Génesis 20:17. Bueno, es que vamos a leerlo, pues claro, en tu Biblia católica. Pues ahí no había iglesia católica, ¿verdad? Estamos hablando de hace miles de años, donde ni siquiera estaba fundada la iglesia católica. Estábamos hablando del libro del Génesis, estamos hablando del padre de la fe, Abraham. Oró a Dios, para empezar nunca va a decir que reza. Fíjate, Génesis 20:17 dice de la siguiente manera, y haciendo rezo, no, tu Biblia no dice rezo, ni novena, ni rosario, ni... Haciendo oración Abraham, sanó Dios a Abimelech y a su mujer y a sus esclavas y volvieron a tener hijos. Haciendo oración. Números 11:2. Moisés oró, hizo oración a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego? Si te interesa, por favor, mándame un mensaje para pasarte gratis todo en MP3 y lo puedas escuchar en todos lados. Segunda de Reyes 6:18. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué dice? Oró. Estas personas, como lo hemos visto desde el principio de este episodio, oraron sí de forma espontánea, completamente contrario a lo que empieza a decir el artículo 2650 del Catecismo Católico. Salmo 50:15, invoca en el día de la angustia, invoca, me dice el Señor, en día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo rezo. No, en toda oración y ruego con acción de gracias. No, es que más claro no puede estar. La palabra de Dios nos enseña que acepta oraciones espontáneas, que acepta oraciones que prevalecen dentro de nuestra forma de ser, que a lo mejor hay personas que pues conocen quizá cuál es su pie débil, cuál es su pecado, y eso es tan espontáneo decir: Señor, voy a salir de mi casa, por favor guarda mi corazón, guarda mis ojos, guarda mi mente, guarda mis labios, guarda mis dedos para no estar escribiendo tonterías, guarda mis dedos para no estar escribiendo o respondiendo tonterías en el WhatsApp, en el Facebook, que mis ojos se guarden. Y son cosas espontáneas. Imagínate que alguien con problemas que no quiera estar delante de Dios en pecado, hay que esperarse a la misa de 7, o me van a decir, es que por eso se hace misa de 7 y por eso se hace misa de 9, de 11, de bla, bla, bla. No, la oración es completamente espontánea, sabiendo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Si fuera nada más así, pues tendríamos entonces un Dios completamente injusto, porque hasta que no fuéramos a practicar una de las liturgias, hasta que no fuéramos a practicar una misa, entonces no habría manera de tener comunión con el Padre, y eso es absolutamente erróneo. La misma palabra de Dios dice que no habita en templos hechos de manos de hombres, búscalo. Y ahora resulta que tenemos que ir ahí para poder comunicarnos con Dios de la manera en como nos dicen, haciendo la repetidera de la repetidera, cuando Jesús dijo: todo eso es vacío y no van a ser escuchados en toda su palabrería. ¡Auch! Salmo 22:5. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Hay tantos, y podría seguir así, citando muchos, muchos, muchos versículos, y sobre todo para que estemos más claros del Antiguo Testamento, de la gente que sabía orar, sabía comunicarse con Dios, y no había necesidad de una religión como no lo hay ahora, ni en los tiempos de Cristo. No hay necesidad de religiones, solo de relación con el Señor, que es a través, según Juan 14:6, a través de Jesucristo. Y los apóstoles, o sea, amada audiencia,
Los apóstoles de Jesucristo, que tú pudieras decir, bueno, estos ya se la saben de todas, todas, clamaban a Jesús, le decía, enséñanos a orar, aumentanos la fe, queremos aprender más del Señor. Y sabían que podían comunicarse con Él en todo momento. Encarcelados, ¿verdad? Pedro, Pablo, Silas, todos alabando al Señor, cantando oraciones, cantando alabanzas, etcétera. Nadie les dijo, pues háganle así, las puertas de los cerrojos eran abiertas, las puertas de las prisiones eran abiertas, los cerrojos eran quebrantados, había sanidades, había milagros. Ay, el poder de Dios se manifestaba de una forma maravillosa. Y por ejemplo, el paralítico que estaba a las puertas de la hermosa, ¿verdad? Que decían, dame dinero y le extendía la mano y Pedro le decía, no, pues no tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Ah, no, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo te lo doy, levántate y anda. Eso era orar al Padre, él no estaba tomando autoridad por sí mismo, era lo que tenía de parte de Dios y por supuesto que eso vino como un clamor al Padre, Señor, que sea sano, que camine, que se levante y que entre dando testimonio de que fuiste tú quien lo sanó. Entonces, esto es una realidad. Nosotros no podemos creer que la enseñanza de la religión católica a través de las oraciones o de los rezos que practican tienen algún sentido para Dios. Y mucho menos cuando han dicho que es a través de las voces del magisterio eclesiástico, autoridades eclesiásticas, por sobre la Biblia, la tradición para que cada uno de los supuestos hijos de Dios aprenda a rezar y entonces pueda comunicarse con el Padre, estamos completamente equivocados. Cristo en la cruz del Calvario, en ese sacrificio perfecto, dice la palabra de Dios que rasgó el velo de arriba a abajo para hacer de dos pueblos uno solo. Nos reconcilió con el Padre. Podemos comunicarnos con Dios en todo momento. Pero, oh sorpresa, vemos que la oración siempre ha sido de esa forma. ¿Cómo creen que hablaban? Pues imagínate Elías, Eliseo, Moisés, Abraham. Uf, todos los grandes podían hablar con el Señor. Y ojo, no solo los grandes, todo aquel hablaba con el Padre. La mamá de Moisés, por supuesto que la esposa de Abraham, incluso la amante, el rey David, sus hijos, todos los profetas, Samuel, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Oseas, todos tuvieron una comunión con Dios, todos tuvieron que hablar con el Padre, todos tuvieron que orar, no rezar. Eso es una, claro, como ellos mismos lo dicen, es una tradición de hombres. Esto no representa lo que Dios ha hecho, entregando a su Hijo, mostrándonos su amor, creando cosas tan maravillosas y hermosas y una de ellas, la propia oración, para que nosotros pudiéramos estar en comunión con Él, ¿no? Qué cosa tan maravillosa, como para que venga alguien y te diga, solo aquí de esta forma te comunicarás con Dios y yo te enseñaré a través del paso de los tiempos de voz en voz lo que la tradición dice para que sigas estando a cuentas con Dios. Perdón, Jesús lo dijo y lo digo yo por tercera vez. Vanas repeticiones y creen que serán oídos por su palabrería. ¡Auch! Esto sí está tremendo. Tú quieres comunicarte verdaderamente con el Padre, no necesitas más que levantar tu voz al cielo y de verdad que sea completamente espontáneo. Te lo repito, lo que tu religión dice, la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Es absolutamente todo lo contrario, como te decía hace un momento. Si queremos una verdadera relación con el Padre y queremos y vivimos una vida espiritual sana, los brotes espontáneos son inevitables. Hashtag tss. Breve, pero conciso. Vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque como en este momento, esto que estamos haciendo ahora
Somos libres de hacerlo creyendo que tú nos escuchas. Gracias por enseñarnos que platicar contigo, estar queriendo tener una relación más profunda contigo a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de los brotes que tenemos en nuestro interior, de conocerte más, de sentir tu presencia, de querer tu consejo, de tantas cosas, es a través de la oración. Dios, sabemos que la vida de oración es una vida espiritual sana. Sabemos que cuando nosotros buscamos estar orando, platicando en todo momento contigo, alabándote, adorándote, ponemos en práctica nuestra fe, esta fe que cree 100%, está convencida de que tú nos escuchas y de la misma manera que tú nos respondes. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por enseñarnos que orar es simple y sencillamente ponernos en contacto y en comunicación contigo como en este momento. Gracias porque tú no encerraste ese privilegio en cuatro paredes. Gracias porque tú no enseñaste ni encerraste ese privilegio en las tradiciones de los hombres, sino que nos diste, Señor, un corazón, estos brotes interiores que son espirituales por completo, los pusiste en nosotros para poder en todo momento poder estar en contacto contigo y en comunicación, Señor, en oración contigo. Perdónanos, Padre, si no hemos orado lo suficiente. Y aunque esto no se trata de cantidad, sí se trata de que si verdaderamente eres lo que más amamos, pues verdaderamente anhelaríamos con todas nuestras fuerzas estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por los ejemplos de todos los hombres y mujeres de una grande fe en tu palabra, Señor, que aún sin las religiones en aquella época ni en esta, nosotros podemos estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú las palabras que nosotros pronunciamos, que nosotros meditamos, que salen de nuestro corazón, has hecho posible que lleguen y suban hasta tu trono. Oh Dios, te damos tantas gracias porque nuestras oraciones son contestadas, son atendidas. Tú nunca eres indiferente a lo que nosotros te pedimos, Señor, a lo que nosotros podemos decir desde el fondo de nuestro corazón y con la guía del Espíritu Santo para que llegue a tu trono. Te damos tantas gracias por el privilegio a través, Señor, de tu gran amor, de tu misericordia, que tú mismo diseñaste desde la eternidad, de poder estar en contacto contigo. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en la siguiente semana. Oren, platiquen con el Señor ahorita y más tarde y en todo momento. Hasta darle los buenos días, las buenas noches. Eso es orar, eso es platicar. No hay nada que 20,000 repeticiones puedan hacer para mover la voluntad del Padre, puesto que son, como Jesús dijo, vacías. Ebel, vacías y sin sentido. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Por cierto, antes de que se me olvide, la siguiente semana comenzaremos algunos episodios de los más controversiales y de los más espinosos, vamos a decirle así, dentro de la religión católica. Comenzaremos a estudiar a María, la Madre de Jesucristo, a las vírgenes y a la Virgen que quiere entronar siempre el catolicismo. Todo a la luz de la Biblia. No se lo pierdan, va a estar muy bueno, sobre todo aquí en México, que es una de las potestades demoníacas más grandes y que nos tiene sumidos a nosotros como país en la idolatría. Vamos a descubrirle el rostro a Satanás. Así que no se lo pierdan, no se lo pueden perder. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye bye.